Entre la ley y la gracia no existe nada en común. La ley es condicional, la gracia incondicional. Pide santidad la ley, exige sin proveerla. Santo es el hombre nuevo, la gracia lo consumó. La ley demanda aptitud, exige capacidad. Al inepto capacita, la gracia solo por fe. La ley trae maldición, la gracia trae bendición. Nada es seguro en la ley, la gracia es seguridad. La ley produce vanagloria, jactancia no hay en la gracia. El obrar nunca termina en la ley, ya se hizo todo en la gracia. Bajo la ley siempre esclavos, hijos de Dios en la gracia. La ley fue dada por Dios para que el hombre aprendiese que no existe ley alguna capaz de hacer bueno al hombre. Juzga y sentencia la ley a Jesucristo en la cruz. Solo Jesús satisfizo la gran justicia de Dios. La gracia venció a la muerte, resultado del pecado. Con Cristo resucitado, la victoria fue total. No hay límites en la gracia, en su avance arrollador. Tras la eternidad la gracia va por la gloria mayor. La ley produce vanagloria, jactancia no hay en la gracia. El obrar nunca termina en la ley, ya se hizo todo en la gracia. Bajo la ley siempre esclavos, hijos de Dios en la gracia. Del amor de Dios. ¿Quién podrá separarme de mi Salvador? Nadie puede arrebatarme de sus manos, pues estoy escondido con Cristo en Dios. Aunque el enemigo venga por
esperanza pondré, sabiendo que en sus manos me sostendrá, pues estoy escondido con Cristo en Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente seguro, allí estaré. En mi torre fuerte me esconderé. Bajo sus alas seguros te abrigaré. en necesidades muchas veces me encontré, Mas cuando soy débil, fuerte yo seré. sabiendo que en sus manos me sostendrá, Pues estoy escondido con Cristo en Dios. ni lo alto ni lo profundo no temeré, Ni la vida ni la muerte nada me ha de hacer. tribulación ni angustias apartarme podrá, Pues estoy escondido con Cristo en Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente seguro, ahí estaré. En mi torre fuerte me esconderé. Bajo sus alas seguras me abrigaré. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente seguro, allí estaré. En mi torre fuerte me esconderé. Bajo sus alas seguras me abrigaré. Pues estoy escondido con Cristo en Dios. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo tuyo soy, Jesús. Ya escuché la voz
de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar y contigo hablar, y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Hermanos, los saludamos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y otra oportunidad más, hermanos, que tenemos para encontrarnos por la gracia de Dios. Y hoy vamos a terminar nuestro estudio de esta preciosa carta del apóstol Pablo al amado Filemón. Verdaderamente hemos estado atravesando este camino del regreso a casa, como dijimos, el regreso a casa de Onésimo, yendo a la casa de uno que besa. Y así, hermanos, es nuestro camino hacia nuestra ciudadanía celestial, hacia nuestra morada celestial. Muchas de las experiencias que atravesó el apóstol Pablo, que atravesó más que nada Onésimo, vamos a atravesar nosotros, hermanos. Esta carta tan breve y aparentemente tan sencilla nos deja muchas enseñanzas, hermanos. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, enseñarnos. Porque el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo, cuando vendría a la tierra, que ya se cumplió, hermanos, os enseñará toda verdad, dice. Por eso, hermanos, es que hasta hoy en día el Espíritu Santo quiere enseñarnos toda la verdad. Y esta verdad cada día es más profunda, es cada vez más, podemos decir, ilumina cada vez más, hermanos, esta verdad tan potente.
Y bueno, hoy vamos a terminar, hermanos, con la enseñanza simbólica de esta carta. Porque si bien hemos estado aprendiendo todo lo que habla nuestra vida práctica, como muchos lo han caratulado también la ética cristiana, parte de la ética cristiana de esta carta, pero también encontramos una enseñanza simbólica. Encontramos 3 personajes principales en esta carta. Muchos han dicho que solamente encontramos 3 personajes en esta carta, pero nosotros nos hemos dedicado en este estudio, hermano, a tratar de identificar a más de 3 personajes, ¿sí? Pero hay 3 personajes principales. Encontramos a Filemón, encontramos al apóstol Pablo y encontramos a Onésimo, que son los 3 personajes principales. Y después encontramos a Apia, Arquipo y toda la iglesia que está en la casa de Filemón. Y también encontramos en los versos 23 y versos 24 a 5 hermanos que estaban trabajando juntamente con el apóstol Pablo. Estaban trabajando en la obra del mensaje de la gracia. Bueno, hermanos, el primero que vamos a caracterizar, o el primero que vamos a nombrar es a Onésimo. Vamos a mirar a Onésimo. ¿Por qué? Porque la mirada de Dios en toda la Escritura, encontramos 2 miradas en toda la Escritura, hermanos. Dios presenta a Cristo como lo más importante en su corazón, pero también muestra al hombre todo lo que quiere hacer con él por medio de Cristo Jesús. Prácticamente toda la Escritura nos habla de Cristo y de lo que Dios quiere hacer con el hombre. Y en esta epístola encontramos a un hombre que antes era inútil y que ahora viene a ser provechoso. Gracias a Dios. Bueno, encontramos a Onésimo, el provechoso, que vino a quedar en la cárcel donde se encontraba Pablo. Pablo es uno que no cometió ningún mal, pero pese a ello estaba siendo castigado y estaba cumpliendo una prisión como si fuera un malhechor, como si fuera un delincuente o un criminal. Y podemos ver en el apóstol Pablo una figura del Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a mirar el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 41. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús fue tratado de igual manera. No es que Jesús fue tratado porque Pablo fue así, sino que esto es todo lo inverso. Siempre nuestro punto de partida es Cristo. Siempre todo nace de Cristo porque la Escritura nos dice que por Él, para Él y en Él fueron hechas todas las cosas. Verso 41 del capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Dice, y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y esto comentaban del Señor Jesucristo. Ningún mal hizo. Pero de igual manera estaba pagando, estaba ocupando un lugar como si fuera un criminal. Él fue el sustituto de toda la humanidad. Por eso es que los sufrimientos de Pablo nos vienen a enseñar cuáles fueron los sufrimientos de Cristo. Por eso Pablo dice, yo vengo a completar los sufrimientos de Cristo por su cuerpo. Ciertamente Él padeció en la carne, padeció sufrimiento, pero también la iglesia que no vio con sus ojos naturales a Jesús, necesitaba comprender lo que fue el sufrimiento de Jesucristo. Por eso miraban a Pablo, un hombre que no había cometido ningún mal, pero estaba padeciendo como un criminal. Y Pablo dice, yo imité a Cristo. Entonces podían ver el carácter de Cristo Jesús. ¿Cómo fue la vida del Señor Jesús? La vida de Cristo se estaba revelando a la iglesia y hasta hoy en día se nos revela porque Dios estaba utilizando a este hombre.
Gracias a Dios. Encontramos entonces una figura de Cristo en la vida de Pablo. Él estaba encerrado en una cárcel. Y este Pablo, el pequeño, se presenta como el intercesor entre Dios y el hombre. Esta prisión representa la cruz de Cristo. En el verso 10 dice: ruégote por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones. Y esta prisión nos muestra el sufrimiento del Señor Jesús. Hermano, habíamos dicho que no hay nuevo nacimiento, sino es a través de la cruz de Cristo. No puede haber nuevo nacimiento en el hombre si no recibe al Cristo crucificado, al Cristo que fue nuestro sustituto. Aceptarlo como nuestro sustituto. Recuerdo así el israelita cuando presentaba su ofrenda en la puerta de la tienda del tabernáculo. Venía y el sacerdote le recibía, y él venía con su ofrenda, con su animalito, y se ponía frente al sacerdote. Y lo que tenía que hacer el israelita es colocar su mano sobre la cabeza del animal antes de entregarle al sacerdote. Y cuando él ponía su mano sobre este animal, se estaba identificando, estaba reconociendo que el animal era su sustituto. Estaba reconociendo que él era el que tenía que recibir la paga, pero otro iba a ser sacrificado por él. Y todo esto anunciaba a Jesucristo. Y bueno, y así, hermano, si no es por la cruz del Señor Jesucristo, no puede haber nuevo nacimiento en el hombre. Por eso, hermano, que esta escritura nos enseña, hermano, a dar bien la palabra, a presentar bien la palabra de verdad, la palabra de gracia, hermano, tiene su base en la cruz del Señor Jesús. No hay vida si Cristo no murió, y si Cristo no resucitó, entonces no hay justificación, no hay redención, no hay vida. Pero como Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó, hay vida y vida en abundancia. Aleluya, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que aprender, hermano, a dar bien la palabra. Cuando vamos a hablar con una persona, nuestro mensaje, hermano, siempre es presentar a aquel hombre que se identificó con toda la maldad de la humanidad, con Dios manifestado en carne, y que cargó con toda la culpa del pecado y que sufrió y padeció por el hombre. Entonces nosotros tenemos que sumergirnos y morir juntamente con Cristo para ser resucitados con Él. Todo esto sucede por la fe. Por eso es que viene Onésimo a la cárcel, ¿sí? Nos encontramos con Onésimo que viene a caer a la prisión de Pablo. Y notamos que Onésimo es una figura de toda persona en la raza de Adán. Vamos a leer en el verso 11 nuevamente, dice: el cual en otro tiempo te fue inútil. Nos muestra el pasado y nos muestra al hombre en el viejo Adán, en el primer Adán. Pero dice: mas ahora a ti y a mí es útil. Encontramos que Onésimo figura a cada persona en Adán. Escucha el Evangelio, sin duda alguna. Onésimo vino a escuchar el mensaje de la cruz en la prisión. Vino a identificarse con los sufrimientos de Pablo. ¿Sí? Así es el hombre cuando viene ante Dios. Escucha el mensaje de la cruz. Escucha el Evangelio. ¿Cómo se produce la fe? Bueno, la fe dice que es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y así fue que Onésimo se arrepintió y creyó. Así pudo estar en completa comunión Onésimo tanto con Pablo como con Filemón. Dice: mas ahora a ti y a mí es útil. Podemos mirar que Filemón viene a ser una figura de Dios el Padre. Viene a ser un tipo de Dios Padre. Y no se vaya a asombrar de esto, hermano, porque en la Escritura siempre vamos a encontrar tipos. Por ejemplo, encontramos en Génesis 22 que Abraham es tipo de Dios el Padre. En Génesis 41, Faraón viene a ser
tipo de Dios el Padre. Y bueno, así, hermano, Filemón justamente significa el que besa, ¿no? El que besa. Y expresa el carácter de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo para besar a la humanidad. ¿Qué beso tan raro viene a ser? Un beso que enviando a su Hijo y a morir por todos, ¿no? Vino a morir por el pecador, y aquel que le recibe este beso tierno de Dios. Pero vemos ya que en la cruz Dios estaba reconciliando a los hombres consigo mismo. Y vemos que Onésimo, entonces tenemos los tres personajes principales. Tenemos a Onésimo, figura a cada persona en la vieja creación, en el primer Adán, en el viejo hombre gobernado por él en pecado. Pero ahora creyó en el Evangelio, se arrepiente y cree y pasa a ser parte de la familia de Dios. Nace y es puesto en el cuerpo de Cristo. Un nuevo nacimiento es puesto en él. ¿Para qué? Para que pueda hacer caso a su nombre, para que pueda ser provechoso en la nueva creación. Así hay comunión entre estos tres. Cristo, figurado por Pablo, Filemón, figurado Dios el Padre, y Onésimo, que somos nosotros. Antes, hermanos, usted y yo no éramos útiles para Dios. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado y Dios no tiene comunión con el pecado. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, Dios puede usarnos en la vida de Cristo que está puesta en nosotros. Y así Él va viendo que esta comunión puede crecer. Y cuando nosotros interpretamos, vamos comprendiendo, vamos caminando hacia Filemón, el que besa. Onésimo, sin duda, estaba seguro que Pablo intercedió por él y que era suficiente la intercesión de Pablo para que Filemón le recibiera. No encuentro yo en esta carta, y estoy seguro que usted tampoco va a encontrar, ninguna duda en Onésimo. No encontramos, hermano. Ni siquiera en la historia bíblica encontramos que Onésimo dudó de que iba a ser recibido en la casa de Filemón. Gracias a Dios. Dice el apóstol Pablo, recíbelo como a mis entrañas, en el verso 12. Y también en el verso 17 dice, recíbele como a mí. Parece ser que Filemón golpeó en la puerta de Filemón, Onésimo golpeó en la puerta de la casa de Filemón, y cuando abrió, Filemón tenía que leer la carta y le miraba a Onésimo. Y cuando terminaba de leer la carta, volvía a levantar su mirada y le miraba a Pablo. Así es, hermanos. Dios miró, dice en Romanos 3, y Pablo estaba citando el Salmo, dice, no hay ni un bueno, ni tan solo un justo, todos han hecho lo malo. Y empieza a dar una radiografía de cómo Dios mira al hombre. Miró y miró, y todos estaban en la vieja creación en pecado, ningún bueno. Entonces ahí vemos a Filemón cuando recibió a Onésimo en la puerta de su casa, ¿sí? Onésimo le entrega la carta de Pablo a Filemón. Entonces Filemón empieza a leer la carta. Y esta carta se basa en el sacrificio de Cristo, ¿sí? La intercesión, el mediador, Dios hecho hombre, el hombre Dios, Jesucristo hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. Pero ahora encontramos en Romanos 3, hermano, dijimos que muestra Dios mirando al viejo Adán. Pero vemos que paso a paso en la intercesión de pasar de Romanos 3 a Romanos 4, Dios empieza a mirar al hombre justificado por la fe. Hasta llegar a Romanos 5, verso 1, y que en toda aparece un himno glorioso que dice, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios.
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando termina de leer, Filemón levanta su mirada y le ve a Pablo, porque tenía que recibirle y mirarle como si fuera Pablo. Entonces vemos que así es la mediación de Cristo. Viene Cristo, es predicado al hombre, lo viste de su misma santidad y justicia, y ahora se lo presenta a Dios, intercede por él. Recíbele como si fuese yo. Qué precioso, hermano, como Cristo nos presenta ante el Padre, ¿no? Ante el Padre. Así, hermanos, esto no es nada raro cuando estudiamos. Si usted ve en la historia bíblica, los reyes siempre tenían un consejero que obraba de mediador, y era aquel que hacía pasar a las personas para que entrevistarse con el rey. Pero el consejero siempre tenía su gente, podemos decir, y ahí intercedía. Encontramos, por ejemplo, la intercesión de Nehemías por el pueblo. Viene al oído del rey y le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás sufriendo, Nehemías? Yo veo tu rostro que estás sufriendo. Y bueno, de ahí él intercede por el pueblo. ¿Se pudo negar el rey? No se pudo negar. Tuvo que recibir la petición de Nehemías. ¿Qué le servía Nehemías al rey? ¿Se acuerda, hermano, el oficio de Nehemías? Él era el copero. Le servía el vino al rey. Pero ¿quién tomó primero el vino? Tomó Nehemías. Porque él era el copero, y el copero siempre tomaba primero el vino. Y antes de pasarle al rey, Nehemías tenía que probar este vino. Y la Escritura nos muestra que el vino nos habla de la ira, el furor de Dios. Y Nehemías recibió todo ese furor y ira de Dios. Pero cuando se la dio al rey, ya era algo rico, era algo dulce. Se la presentaba al rey. Y así fue el Señor Jesucristo intercediendo, hermano. ¡Qué precioso! Él vino a recibir toda la ira, todo el sufrimiento. Él vino a pagar toda deuda. En realidad podemos hablar de muchos intercesores en la Escritura, hermano. Pero simplemente vamos a nombrar a Nehemías. Tenemos ejemplos de Moisés, tenemos ejemplos de José, tenemos ejemplos de muchos intercesores, hermano, más en el pueblo de Israel. Y así, hermano, Cristo vino a interceder, pero vino a participar de la condición del hombre. No es que se paró en los cielos y allí intercedió, no. Fue tanta la humillación de Cristo que vino a ser participante, vino a identificarse con Onésimo, con los Onésimos, los que eran inútiles, pero Él vino a mostrar que solamente Él podía ser útil y transformarnos en útiles para Dios. Vamos a leer la carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 'Hermanos, me he confundido, hermano, con la cita que anoté, así que les voy a pedir disculpas. Y es ese verso, hermanos, donde dice que vino a ser participante y gustó de la muerte, ¿sí? Ustedes van a encontrar, y cuando finalice el programa podemos poner en un comentario allí, hermano, para edificarnos unos a otros. Pero bueno, yo he anotado acá, hermano, y evidentemente he anotado mal. Gracias al Señor. Pero así fue Cristo, hermano, que vino a identificarse con el hombre. Vino a identificarse con el hombre. Y padeció Jesucristo, hermano. Padeció hasta lo sumo, y murió. Dice Filipenses 2 que sufrió fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a mirar, hermano, en el capítulo 2 de Hebreos. Ahí el hermano nos está ayudando.
Acá el hermano nos está ayudando, Hebreos 2, verso 14 y verso 15. Gracias al Señor. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Así, hermanos, encontramos la obra de Cristo. Dice en el verso 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Qué hermoso, hermanos. El verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué preciosa obra de Cristo en la cruz. Dios manifestado en carne vino a padecer lo que padecía el hombre. Pero, hermanos, él fue sin mancha, sin pecado. Y así figura a Pablo en esta carta. Pablo no cometió ningún delito, pero él estaba preso. Y así fue Cristo. No tuvo ningún pecado, pero se hizo pecado a causa nuestra, hermano. ¡Qué obra de gracia y misericordia tan grande! Leemos nuevamente, hermanos, el verso 17. Para venir a ser misericordioso y fiel pontífice, que significa sumo sacerdote. Sumo sacerdote, y esto es lo que encontramos en Pablo acá, en esta carta a Filemón, obrando como el sumo sacerdote intercediendo a la diestra de Dios. Nos muestra a Cristo a la diestra de Dios, intercediendo por el hombre. Y ahora Cristo presenta al hombre ante Dios como si fuese Cristo mismo. Somos vestidos de su justicia, hermanos, su santidad. Y tenemos una posición inalterable delante de Dios. Todo esto por Cristo. Qué obra de gracia tan maravillosa, hermano. Cristo ya ganó todo con su muerte. Por eso esa es la base del perdón de Dios al hombre. Esa es la base de la reconciliación, porque se mira la cruz. Habíamos dicho que Pablo tenía una cuenta de ahorro celestial, tenía tesoros en los cielos. Dice en el verso 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Hermanos, sin duda figura a Cristo constantemente mirando la cruz. Cuando Jesús se revela en gloria al pueblo de Israel, ¿qué va a citar? ¿Y qué va a hacer lo que le va a mostrar al pueblo de Israel? ¿Usted se acuerda? Y así es, hermano, y mirarán al que traspasaron. Nunca jamás la cruz será olvidada. Nunca esta obra es ni será olvidada por Dios. Y así es, hermanos, porque la obra de la cruz es la base de toda la escritura, hermanos. Gracias a Dios. Incluso, hermanos, el Apocalipsis, en el verso 7, capítulo 1, usted puede leer. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. La Escritura siempre cita, hermano, al Cordero inmolado en la cruz. Este Cordero ya fue predestinado antes de la fundación del mundo. La obra de la cruz ya fue marcada de antemano, antes que el mundo sea hecho. Ya Cristo estaba predestinado a morir y a salvar a todos los que en Él creen, todos los que le reciban en su corazón y lo confiesen con su boca. Gracias a Dios, hermanos. Y bueno, Jesús, siempre que un hombre viene y cree en Él, le mira al Padre y le dice, ponlo a mi cuenta. Así, hermano, mira la cruz y es como que Jesús intercede ante el Padre con la base en la cruz. Esa es la cuenta de ahorro de Cristo, la obra de la cruz, la obra de la cruz.
Gracias a Dios, hermanos. Nada puede hacer el hombre para pagar el daño que cometió con Dios. Todos pecaron, dice la Escritura, Romanos 3, verso 23. Todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Dice en el verso 18, dice, ¿en algo te dañó? Sí, el hombre pecó. O te debe, ponlo a mi cuenta. Vemos a Jesucristo pagando la deuda del hombre. El pecado, la ofensa a Dios, Jesucristo vino a pagar por la obra de la cruz del Calvario. Qué hermosa obra, hermanos, que toda nuestra cuenta y todo lo que estamos en deuda con Dios vino a ser pagado por el Señor Jesús. Recíbele como a mí mismo. Entonces somos presentados delante de Dios con la justicia y la santidad de Cristo. Y ahora Dios ve al creyente vestido de la justicia de Cristo, vestido de la santidad del Señor Jesús. Y Pablo ruega, hermanos, por gracia. Pablo ruega por gracia a Onésimo. Y así es Cristo, hermano. Cristo ruega que la gracia sea desplegada al hombre. Sí, porque Él es la gracia persona. Y entonces la voz de Dios resuena hasta hoy en día mirando a Jesucristo. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, en quien mi corazón y todo mi ánimo se complace. Se llena de gozo el corazón de Dios en Cristo. Por eso es que Cristo se cita a sí mismo. Si yo soy tu gozo, como Pablo dice, si recrea mis entrañas, le dice Pablo a Filemón. Y vemos a Cristo hablando al Padre y le dice, si yo soy tu gozo, gózate en recibirle a este nuevo hombre. Y yo también me gozo así. Entonces hay un gozo compartido entre Filemón, Pablo y Onésimo, y hay comunión. Y así, hermanos, tenemos comunión con Dios en Cristo Jesús. Qué hermoso, hermanos, la obra de Dios para el hombre. Pero no solamente nos presenta para que seamos aceptos, sino también, hermanos, para que seamos transformados y seamos útiles. Automáticamente somos puestos como participantes de la maravillosa obra de Dios dentro del cuerpo de Cristo. Porque fíjense que le pide que le reciba a Onésimo y automáticamente le muestra la utilidad de Onésimo. Le dice, mas ahora a ti y a mí es útil. Verso 12, el cual te vuelvo a enviar, tú pues recíbele como a mis entrañas. Verso 13, yo quisiera detenerle conmigo para que en lugar de ti me sirviese en las prisiones del Evangelio. Y vemos cómo Pablo va resaltando la utilidad que tiene Onésimo ahora en la nueva creación. Y así, hermano, usted y yo tenemos una utilidad dentro del cuerpo de Cristo. Si usted se siente inútil, esa es mentira de Satanás, hermano. Satanás quiere que usted crea que es inútil. Y bueno, hermano, siempre nuestra utilidad se conforma a nuestra fe. Conforme a nuestra fe. Si usted cree que es útil al Señor, que puede ser útil al Señor, vaya y sumérjase en las Escrituras para que la palabra lo use. Para que la palabra lo use, hermano. Gracias a Dios. Y es así, hermanos, que encontramos esta enseñanza simbólica. Pero encontramos una compañía que aparentemente está oculta en esta historia, en esta carta. Encontramos una compañía, hermanos, que mencionamos en el estudio pasado, que muy poco se suele mencionar, que son los compañeros de Pablo. Muy poco se suele tener en cuenta esto, hermano. Pero también vamos a insertarlos en la enseñanza simbólica. Vamos a mirar el simbolismo de esta compañía tan trabajadora en la obra del Señor. Dice en el verso 3, vamos a volver a mencionar a este equipo de la victoria. Tenemos a Epafras, que habíamos dicho que significa cubierto con espuma. Tenemos a Marcos, que significa una defensa. Tenemos a Aristarco, que significa un
mejor gobernador o un mejor príncipe. Tenemos a Demas, que es el del pueblo, y tenemos a Lucas, que es una luz blanca brillante. Y podemos notar, hermanos, cómo son características del Espíritu Santo. Tenemos características del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, mirando desde Epafras, nos cubre con espuma. La espuma es un detalle que aparece en una bebida, en un líquido, ¿no? En el agua. Si usted conoce el café, bueno, el café cuando está bien a punto, sale una espumita. Y hermano, por ejemplo, usted cuando utiliza un líquido, un elemento de higiene, cuando está bien puro, ¿qué pasa? Empieza a hacer espuma, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el detergente, tenemos el jabón, que son elementos para limpieza. Hermano, cuando estos son puros, ¿qué pasa? Produce espuma, ¿sí? Y bueno, así, hermano, es la obra del Espíritu Santo en la vida de los santos. Va cubriéndonos de la pureza y la santidad de Cristo. Ya somos puros delante del Señor, pero es impresionante cómo va resplandeciendo esa pureza. Nos va puliendo. Usted cuando, no sé si alguna vez ha tenido una monedita, bueno, yo tuve la moneda argentina, hermano, que es lo único que alcanzo a conocer como metal, hermano. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de tener un bronce cerca. Y bueno, así cuando le pasamos un trapo o un elemento de limpieza, hermano, empieza a brillar. El brillo está el brillo ahí, pero necesitamos, hermano, una limpieza, ¿sí? Y el Espíritu Santo va decorando la vida del creyente, va adornando. ¿Y qué mejor manera de adornar sino con la gracia del Señor? Usted, si se pone a leer Proverbios, los consejos de la gracia es así, hermano. Son adorno al cuello del hombre cuando recibe el consejo. Recibe el mandamiento del Padre y se va haciendo un adorno, hermano. Y así vamos siendo adornados como una compañía que va a reinar con Cristo. Y encontramos una defensa también. El Espíritu Santo, hermano, está atento para defendernos. Pero también nos va cubriendo y nos va aumentando la fe. En Efesios 6, usted puede ver la carta a los Efesios, capítulo 6, hermano. Usted va a notar que entre los elementos del soldado, de la lucha, encontramos dos elementos que protegen, que defienden, que es la coraza y que es el escudo. Tenemos la coraza de justicia. Tenemos la coraza de justicia y tenemos el escudo de la fe. Verso 16 y verso 14. Tenemos el escudo de la fe. Y así, hermano, que ciertamente a través del estudio de la palabra, nuestra fe va aumentando, nuestra fe se va perfeccionando. ¿Y de qué vamos a ser protegidos? ¿Cómo nos va a defender el Espíritu Santo? Recordándonos la palabra. Y nos va a defender del error, de las doctrinas de error, la doctrina de demonio que está circulando en todos lados, de la apostasía. Vemos toda esta obra del Espíritu Santo, hermano, en la iglesia. Aristarco significa un mejor gobernador o príncipe, y el Espíritu Santo utiliza a los santos para enseñar el liderazgo, mostrando la vida de Cristo como aquel que fue primero a sufrir. Y así también va capacitando al hombre de Dios. Dice la palabra en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Enteramente preparado. Estos hombres que acompañaban a Pablo estaban preparados, hermano. Y como hemos visto, uno solo de ellos abandonó el mensaje. Abandonó al apóstol Pablo. Abandonó el sufrimiento. Y usted puede anotar, y que seguramente en otra oportunidad, seguramente dentro del estudio en la carta a Timoteo,
vamos a estar aprendiendo esto. Pero quiero que anoten, hermano, 3 características de Demas. 3 características de Demas. En el verso 10, capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo. Demas me ha desamparado. Esa es la primera característica de este hombre que estaba dentro del equipo de la victoria, ¿sí? Demas me ha desamparado. Nuestro primer punto, Demas desamparó el mensaje. Dice, amando este siglo. Bueno, el amor por la corriente del mundo, el amor al mundo. Y se ha ido a Tesalónica. No dice la Escritura que fue a la congregación de los tesalonicenses, sino que se fue a Tesalónica. Por eso es que no vamos a citar el significado de tesalonicense, porque él no fue al lugar de la victoria sobre la ley. Él no fue allí, él fue a la ciudad de Tesalónica. Y era un lugar donde era una ruta de comercio, era todo comercio, todo dinero. Entonces, él desamparó el mensaje, abandonó el mensaje, amó este mundo y se fue tras el amor al dinero. Por eso Pablo dice, raíz de todos los males es amor al dinero. Así que este fue el único que abandonó este equipo de trabajo en el mensaje y rechazó la obra que el Espíritu Santo le había invitado a ser partícipe. Vamos a leer en la segunda carta de Juan, del apóstol Juan, en el verso 8. Segunda carta del apóstol Juan, en el verso 8. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Un galardón completo, hermanos. Este hombre ciertamente no fue participante hasta el fin con este equipo. Abandonó. Entonces, el galardón completo no puede ser para este hombre. ¿Sí? No puede ser para hombres así el galardón completo. Bueno, la carta a Filemón fue escrita, dijimos, entre el año 57 y en el año 62, más o menos, aproximadamente hemos dicho. Y la carta de Pablo a Timoteo viene después, años después. Por eso es que encontramos a Demas fuera de este equipo, porque han pasado los años y él abandonó. Por eso nunca los años es señal o garantía de que estamos andando bien en la verdad. ¿Sí? Muchos han pasado los años y han abandonado el mensaje. Han abandonado al mensaje de la cruz y han abandonado yendo por amor a este siglo y se han ido por amor a Tesalónica, por amor al dinero. Y así, hermanos, encontramos también a Lucas. Lucas dijimos que es una luz, un brillo, un resplandor, una luz blanca. Y nos muestra que el Espíritu Santo enseña toda la verdad, nos revela la luz del Evangelio glorioso, nos presenta la pureza del mensaje. La pureza del mensaje. ¿Dónde estaban estos hombres cuando saludan a la iglesia en la casa de Filemón? Estaban acompañando al apóstol Pablo. Así es, hermanos, este es el equipo de la victoria. Y figura también a los vencedores totales. Figura también a la compañía que va a reinar con Cristo. Si dijimos que Pablo es figura de Cristo, bueno, todos estos hombres estaban identificándose en los sufrimientos de Pablo. Y si nos identificamos los sufrimientos con Cristo, vamos a reinar. Recuerde las palabras de Pablo a Timoteo. Si sufrimos, con Él reinaremos. ¿Encuentra usted una exhortación más gloriosa, más inspiradora que reinar con Cristo, hermano? No hay y ni existe una oferta tan grande de gracia que nos pueda llamar a correr en fe y dejando todo lo que nos asedia, todo lo que nos pesa, hermano. Toda esa mochila
pesada de religiosidad, de carnalidad y de confusión y error que estamos cargando hasta hoy, tenemos que abandonar. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¿Sí? Y si usted deja esa mochila, va a empezar a sufrir. Se va a identificar con Cristo. Y es así como también el autor a los Hebreos, el apóstol Pablo, dice que también podemos correr así. Corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Me gusta mucho la versión antigua, hermano. Capítulo 12, verso 1. Dejando todo el peso del pecado que nos rodea. Que nos rodea. Usted mira a un costado y le está rodeando el pecado. Y mira a otro costado y está rodeando el pecado. Pero podemos dejar, ¿sí? Podemos hacer un paso atravesando todo ese pecado. Corramos con paciencia la carrera. Hermano, qué difícil encontrar santos con paciencia hoy en día, tanto paciente uno con los otros, como también con las adversidades. Y también paciencia de esperar al Salvador, porque hasta hoy en día muchos dicen, no viene el Señor, mejor me voy a vivir la vida. Tranquilos, hermanos, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Viene la palabra y nos propone. Ganar a Cristo es lo mejor, hermano. La carrera que nos es propuesta, hermano. Usted y yo tenemos una propuesta que Dios nos hizo. Ganar a Cristo. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Hermanos, a Cristo también se le propuso gozo y alegría, pero primero había que atravesar la cruz del Señor. Y así, hermanos, es con nosotros. Quiero invitarles, hermanos, a hacer una oración para terminar este estudio y pedir que Dios ilumine nuestro corazón y abra los ojos de entendimiento para que este estudio lo recibamos con la gracia del Señor, y vamos a pedir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que sigamos siendo edificados a la imagen de Cristo. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, entregamos el estudio de esta carta, Padre, en tus manos, para que tú lo escribas en nuestro corazón, palabra por palabra, enseñanza por enseñanza, Padre, exhortación por exhortación, mi Dios. Te rogamos, mi Dios, que tú transformes nuestra vida y que a la imagen de Cristo tu Espíritu Santo nos haga crecer, Padre. Danos el amor, Padre, por alcanzar la meta que nos es propuesta por tu santa palabra, Padre. Te pedimos que nos enseñes a levantar la mirada hacia los cielos y mirar esa esperanza tan bienaventurada, tan gloriosa que es Cristo, el Rey, viniendo a buscarnos, viniendo a buscar a su esposa. Padre, te pedimos que podamos rendirnos a ese amor, así como Cristo nos amó primero, que podamos responder con amor, a servirlo y a buscarlo cada día más y más. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El Señor le bendiga ricamente, hermanos, y de esta manera damos por terminado el estudio de la carta a Filemón. También vamos a terminar el programa así, hermanos, escuchando una alabanza, agradeciendo al Señor, hermanos, porque esa es la voluntad de Dios, ¿no? Estar siempre gozosos y agradecidos. Que el Señor le bendiga ricamente, hermanos.